Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a 9 de octubre del año 2025. 9 de octubre del año 2025. Estamos agradecidos a Dios por este día que Dios nos ha dado, un lindo día aquí en la ciudad de Casequí, y nos sentimos bendecidos por el Señor. Algo gratificante ha sido este día de jueves, día 9 de octubre. Ya mañana es viernes. Aquellos que acostumbran a trabajar la semana inglesa, ya a partir de mañana ya tendrán sus merecidos días de descanso, sábado y domingo. Pero sería muy bueno que durante ese descanso pudieran dedicarle un tiempo al Señor Dios Todopoderoso. Estamos comenzando nuestra transmisión. Soy el pastor Juan Teixeira, misionero de la ciudad de Casequí, Brasil, Río Grande del Sur. Y estamos comenzando entonces nuestra transmisión en esta noche. Le mandamos un gran abrazo ya a esta hora a este hermoso matrimonio, Estela y Luciano, su hija Sofía, en la ciudad de Canavieiras, Florianópolis, estado de Santa Catarina, aquí en Brasil. Siéntanse abrazados por Marta, por Luciana, que Dios las venga a bendecir poderosamente en esta noche. Por Belén, también siéntanse abrazados por Marta, por Belén, por Luciana, por Carla, por Víctor Emanuel, en fin, por Luciano, por todos aquellos que están aquí. Bendiciones de parte del Señor en esta noche. Bien, vamos a la palabra de Dios entonces. Tenemos una palabra de Dios en esta noche que no está lejos de la realidad en la cual vivimos en estos tiempos. Nosotros estamos en 2 de Samuel. En el día de ayer estuvimos en el capítulo número 12 de 2 de Samuel, del encuentro que va a tener David con el profeta Natán. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar, República Oriental del Uruguay, en el departamento de Canelones. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones de parte del Señor. Capítulo número 12 de 2 de Samuel es el encuentro de David con el profeta Natán. Luego de haber cometido el adulterio aquel y el asesinato del esposo de Betsabé, Urías el Eteo. Entre otras cosas que Natán le va a decir de parte del Señor, en el capítulo número 12, en el versículo número 10, va a decir que la espada no se alejaría más de su casa. Otra cosa que va a decir también en el versículo número 11, que levantaría el mal sobre la propia casa de David y que tomaría las mujeres de él delante de sus ojos y las daría a su prójimo, el cual se acostaría con ellas a vista de todo el pueblo. Y esto va a comenzar a suceder en la casa de David. Todo esto que hizo David vino a traer una consecuencia. Fue una puerta de entrada. Una puerta de entrada para espíritus inmundos dentro de la casa de David. Ahora, ¿cómo es posible esto? Un rey según el corazón de Dios. Vani, buenas noches. Que Dios bendiga a nuestra hermana Vani allá por el estado de Ceará,
que las bendiciones del Señor sean poderosamente sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, que Dios la venga a fortalecer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un gran abrazo para nuestra hermana y su familia. Que Dios los bendiga. Y llegamos al capítulo número 13 de Segunda de Samuel. Esta es una historia, podríamos decir, para utilizar una palabra adecuada, podríamos decir que es una historia horripilante, donde va a comenzar a cumplirse aquello que el Señor le dijo a David. Aquello que el Señor le dijo a David. La paz de la casa de David ya no va a ser la misma. Va a suceder algo. Algo va a traer perturbación para la familia de David. Desgracia, horror, miedo, venganza, tristeza, amargura, es lo que vamos a encontrar en el capítulo número 13 de Segunda de Samuel. Y decía que esta historia no escapa mucho a los días en los cuales estamos viviendo. Las naciones han abierto puertas, han dejado brechas para que Satanás entre con toda la fuerza del infierno y venga a traer desgracia para las naciones, donde se gastan millones y millones de dólares tratando de restaurar al hombre, de hacer un ser humano mejor, pero sin lograrlo. Porque la única transformación posible para un ser humano es a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero justamente el Evangelio es reprimido. Es reprimido en las escuelas, en los colegios, en fin. En la fábrica, en el lugar donde trabajan. Pero es la única solución para que tengamos una humanidad, una nación próspera y que sus ciudadanos vivan confiados y en paz. Y comienza el capítulo número 13, versículo número 1, va a comenzar a hablar de los hijos de David. Donde va a decir lo siguiente. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David, su propio hermano. Estamos comenzando la historia bíblica. Y estaba Amnón angustiado, dice la palabra del Señor, hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. O sea, en otras palabras, primo de Amnón, sobrino del rey David. Vivían en el palacio. Allí vivían, formaban parte de la corte real de Israel. Formaban parte del gobierno de Israel. Aquellos que deberían ser ejemplo para la nación. Así como los gobernantes de nuestros días de hoy deberían ser ejemplo para los ciudadanos.
Debería ser un ejemplo para aquellos que confían en ellos y los colocan en determinados puestos políticos, sean ellos presidencia de la República, senadores, diputados, ediles, en fin, concejales, en fin, sean ellos lo que sea. Pero están colocados allí por la voluntad popular del pueblo. Entonces deberían de importarse por el pueblo, por el bienestar del pueblo. La familia de David, la clase política de esta época, que era David, que había sido puesto por el Señor para gobernar al pueblo de Israel, pero allí tenía sus consejeros, tenía sus capitanes, tenía sus generales y tenía su familia. Tenía sus hijos, que eran príncipes. Tenían sus hijas, que eran princesas. Ahora, David también tenía más de una mujer. Y resulta que Tamar es hermana de Absalón. Y Amón era hermano de Tamar. Y comienza entonces a ver a su hermana con otros ojos. Y el enemigo se va a apoderar. Porque esto es algo demoníaco, algo perverso, algo que ataca una mente débil, que se deja dominar por sus emociones, por sus pasiones, lógicamente que empujado por toda la fuerza del infierno. Y este hombre entonces se va a aconsejar con Jonadab, que era, dice la palabra de Dios, un hombre muy astuto. Y este le va a dar un consejo. Y vamos a ver cuál fue el consejo de este pariente de Amón. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaquecido así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que, al verla, yo la como de su mano. Y ahí entonces Amón va a colocar en práctica ese plano perverso, totalmente con sus emociones desordenadas, psicológicamente enfermo, al desear a su propia hermana. Él va a simular estar enfermo, y vamos a adelantar un poquito la historia. Va a simular estar enfermo, va a pedir para que su hermana le cocine, va a pedir que su hermana le traiga al cuarto la comida. Cuando ella entonces le trae la comida, él la va a tomar a la fuerza y la va a violar. Esto hace Amón con su hermano. Esto sucede en la casa de David. Esto sucede en la casa de David. Vamos a ver en el decorrer de la historia bíblica que esto es una suerte de preparación o un camino abriéndose para que la profecía de Natán comience a cumplirse sobre la casa de David. David se arrepintió, David pidió perdón, sí, pero no podía traer de vuelta la vida de Urías. Ya había cometido el error, ya lo había hecho. Ahora, su hija está siendo violada por su propio hijo. Imagínense esto. Hoy no es raro
no es raro escuchar en los informativos, en la prensa, oral, escrita, redes sociales, en fin, de que los violadores casi siempre son de la propia familia. No es extraño y no nos sorprende escuchar una noticia de que un abuelo hace tantos años que viola a su nieta, que el padre hace tantos años que viola a su hija, que el hermano hace tantos años que viola a su hermana. Eso es algo lamentablemente y tristemente común en nuestros días de hoy. Y es lo que va a hacer este hombre llamado Amón. Ella le va a decir a él, cuando ella, el versículo número 11, cuando a ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego que ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego, aquel amor que él le dijo a Jonadab, que él tenía por Tamar, parecería ser que de repente se esfumó. Porque la palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera. Luego la aborreció Amón con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que la había amado, y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal en este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir. La echa de su casa. Esto hizo Amón, el hijo del rey David. Y llevaba ella un vestido, versículo 18, de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y he aquí que por el camino va a aparecer su hermano Absalón, y le va a decir, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Es todo lo que dice del rey. Bien, aquí vamos a ver algo importante. Lo que hizo Absalón, nosotros vamos a ver luego que fue una venganza bien planificada. Pero en nuestros días de hoy, muchas mujeres que son violentadas, Wilson, buenas noches en la ciudad de Tacuarembó, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche, mi hermano. La hizo callarse, no le dejó hablar. Pero peor aún es la actitud de David, que David al saber esto se enojó muchísimo. Pero no vemos en la palabra de Dios
que le haya reprendido a Amón, que lo haya llamado, que lo haya desterrado, que lo haya castigado, sino que se quedó quieto. Y esto fue generando en Absalón una cierta insatisfacción, como así también una cierta rabia. Así hacía su hermano Amón, y planificando entonces una venganza en contra de Amón. Y allí se queda entonces Tamar en la casa de Absalón. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Balasor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, os yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió: porque ha de ir contigo. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón entonces le había dado orden a sus criados para que matasen a Amón. Aquí comienza a entrar la espada en la casa de David. Absalón es, vamos a ver más adelante, es un espíritu manipulador que se interpone en nuestro camino. Absalón va a guardar silencio por 2 años. Por 2 años estuvo pensando cómo, de qué manera podría vengarse de su hermano Amón por lo que había hecho. Creo que lo que más indignó también a Absalón fue el silencio de su padre. Esto sucede en la casa de David. Mal sabía David de lo que iría a suceder más para adelante. Nuestras decisiones, las decisiones que tomamos en nuestro día a día, pueden crear circunstancias adversas, no solamente para la familia, sino también para nuestra propia vida. En este caso, la familia del rey David estaba un caos. Se había armado realmente un caos en la familia del rey David. Si había existido murmuración antes, cuando David trajo a Betsabé, imagínese ahora con Tamar, que había sido violada por su propio hijo. Nuevamente, en los pasillos, en los corredores reales, en el palacio, se estaría hablando de lo que había sucedido. Los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno su mula y huyeron cuando vieron que mataron a su hermano. Entonces, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía:
Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó su vestido y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban juntos a él también rasgaron sus vestidos. Allí estaba angustiado. Imagine recibir esa noticia, que todos sus hijos habían muerto por mano de Absalón, su hijo. La espada ahora estaba llegando en la casa de David. La antesala de que la espada llegara a la casa de David fue la violación de Tamar. El instrumento utilizado por Satanás fue Amón. Siempre va a haber alguien que va a ser el instrumento utilizado por Satanás. ¿Y esos quiénes van a ser? Aquellos que están más debilitados en la fe. Aquellos que creen que saben todo. Aquellos que tienen razón absolutamente en todo. Va entonces a entrar el mal en la casa de David. Puerta de entrada, Amón. Hospedaje, Absalón. Ejecutor de Amón, Absalón. Todos hijos de David. Ahora, el enemigo se utilizó de Amón. Amón cumplió su deseo, que era el de tener a su hermano. Pero luego la aborreció y hasta llegó a odiarla. El diablo no te da absolutamente nada. Nada. Y si te llega a dar, es prestado. Porque él te va a cobrar. Y te va a cobrar caro. ¿Quién piensan ustedes que se apoderó de la mente de Absalón? Que lo cegó de tal manera que él planeó, arquitectó, se preparó para darle muerte a su propio hermano. La espada en la casa de David. Lo había dicho Natán, capítulo 12, versículo número 10. Lo había dicho Natán. No se apartará la espada de tu casa. Ahí comienza el cumplimiento de las profecías sobre la vida de David. Pero no podemos dejar por alto tampoco el versículo número 30, donde dice la palabra del Señor que estando ellos aún en el camino, ¿quiénes? Los hijos de David que habían escapado. Llegó a David el rumor. Cuidado con los rumores. Rubia, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente en la ciudad de San Francisco de Asís. Bendiciones para toda la familia. El rumor que llegó a David estaba totalmente lejos, a años luz de la realidad. Cuidado con los rumores. Cuidado con los rumores. Que los rumores no te vayan a confundir. Que los rumores no vayan a hacer con que tomes decisiones equivocadas. Procura, busca la verdad. No nos dejemos llevar por chismes, por maledicencias, por rumores, en este caso de David. Mataron todos tus hijos. Pero no eran todos los hijos, era uno. Absalón ha matado a todos tus hijos. ¿Cuántas veces se levantan rumores también dentro de la congregación? ¿Cuál es el propósito del rumor? Es de traer división, de traer incertezas, incertidumbre, preocupación,
amargura, angustia. Y muchas veces actuamos a través de nuestro propio entendimiento, dirigidos o direccionados por nuestras emociones, por nuestra alma, y nos equivocamos en las decisiones que tomamos por querer escuchar un rumor. En esta historia, Amnón fue usado por el enemigo. Tamar fue una joven inocente que cayó en las trampas de su propio hermano. Absalón, que atesoró toda esa amargura, todo ese odio en su corazón durante 2 años. Hay algunos que dicen que el tiempo cura las heridas. El tiempo sin Cristo no cura absolutamente nada. Quien puede curar, quien puede trabajar en nuestro corazón, es el Señor Dios Todopoderoso y nadie más. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, quemando, arrancando de raíz toda suerte de rabia, odio, enojo, tristeza, amargura. Es el Señor. Debemos de entregarnos por entero al Señor. Debemos de evitar de todas maneras de dejar brechas o puertas de entradas del mal sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Jesús por varias veces les dijo a sus discípulos que era para vigilar. El apóstol Pedro nos va a decir que el diablo anda como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces debemos de cuidarnos. El apóstol Pablo va a decir que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados en las regiones celestes, en las celestiales. Ahí es nuestro campo de batalla. Y no vamos a vencer con armas carnales, pero sí con armas espirituales que el Señor nos otorga a través de su palabra. Tenemos la oración, tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la fe, tenemos la ayuda, el discernimiento, el consuelo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la sangre de Jesús que nos cubre, que nos limpia, que nos purifica, que nos hace o que nos da una nueva vida. Tiempo. Necesitamos, sí, de la renovación total de nuestras mentes para dejar de lado todo aquello que es malo. La casa de David comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado, que no fue confesado. Pecados ocultos, pecados guardados a 7 llaves, no fueron confesados. Él se arrepintió, sí. Pero cuando vino Natán, el profeta, por aquella parábola del hombre rico y las ovejas, a ese hombre debe de morir, tú eres ese hombre. Se imagina cómo debe haber quedado el rostro, la cara del rey David cuando escuchó esta palabra de parte del profeta. Que podamos confesar nuestros pecados, que podamos decirle al Señor: Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de él. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, tú eres un Dios santo, un Dios de poder, un Dios de gloria. Señor eterno, en esta noche estamos ante tu presencia, mi Dios.
Señor, y necesitamos, oh Padre, de restauración espiritual en nuestras vidas. Señor, ven a restaurarnos a través del poder de tu Santo Espíritu. Ven a traer, Señor, restauración ministerial, restauración en la vida de santidad. Dios mío, que tu Espíritu Santo venga realmente a ocupar el lugar que debe ocupar en nuestro corazón. Limpia, Señor amado, nuestro corazón. Arranca, Señor Dios, toda suerte de basura, de pensamientos tóxicos, Señor, de cosas deshonestas que están guardadas en nuestro corazón. Que en esta noche venga a ser limpio totalmente, mi Dios. Señor, que tú vengas a ordenar nuestras emociones y sobre todas las cosas, oh Padre, que nuestra mente sea realmente transformada por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tengamos una mente purificada, una mente, Señor, totalmente santificada. Mi Dios, que nuestro pensamiento, Señor, vengas a ser tú las 24 horas del día. Señor, que tú vengas a guardarnos, que tú vengas a librarnos de situaciones externas, que podamos huir de la tentación y resistir al diablo para que él venga a huir de nosotros. Señor, guárdanos, líbranos, oh Padre, de toda suerte de males. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos y amados hermanos. En el día de mañana, 7 de la mañana, la Biblia, el mate y el amanecer aquí en nuestra página de Facebook. Compártelo con tus amigos y tus familiares. Y no te olvides de inscribirte en nuestro canal, la Biblia, el mate y el amanecer, allí en YouTube. Inscríbete allí. Queremos llegar a los 100 inscritos. Estamos con 87. Todavía están faltando 13. Tú puedes ser uno de esos. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios sea sobre tu vida desde ahora y para siempre.